están? Espero que estén bien, espero que estén siendo retadas también ustedes. Creo que eso es parte del aprender, eso es parte del procesar aquella información que Dios nos está llevando, dando, enseñando, llevarla a la práctica. Y de eso se trata la palabra, de eso se trata la enseñanza. Así que pues no nos podemos resistir, tenemos que persistir. Así que bueno, espero que hayan tenido una excelente semana, que hayan disfrutado sus días, la bendición de la vida. Y bueno, en esta tarde vamos a iniciar con este tema y quiero comenzar con una oración. Así que pues vamos a orar. Amén. Amado Señor, te damos gracias por esta tarde, Señor. Gracias por tu bendición, por tu amor, por tu cuidado, Señor. Gracias, Padre, porque no merecemos tanta gracia, no merecemos tanta paz, tanto amor, Señor. Y tú nos lo das abundantemente. Gracias por cada mujer que determina en su corazón reunirse, que determina en su corazón aprender cada día más y ser retada a caminar conforme tu voluntad, Señor. Pongo en tus manos este tiempo, que tu Espíritu Santo abunde en nosotros, que tu Espíritu Santo ministre corazones, Señor, y reconociendo cada minuto que no hay nada de lo que podamos hacer que sea suficiente si tú no estás con nosotros, Señor. Glorifícate en medio de este tiempo. Habla en nuestros corazones y entregamos todo lo que somos a ti, Señor. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Pues hoy vamos a aprender uno de mis temas favoritos, que es alabar. Una iglesia fructífera anhela alabar. Y la verdad es que el tema de alabar, el tema de adoración, en realidad creo que esa es una necesidad del ser humano, alabar a Dios. Y esta noche vamos a aprender, y quiero recapitular un poco de lo que vimos la semana pasada, chicas, porque la semana pasada estuvimos viendo un poquito adelantado el tema de lo que vamos a ver hoy. Entonces quiero como contextualizar y poner un poquito en orden de lo que vamos a hablar hoy. La semana pasada estuvimos hablando precisamente del libro de Ageo, un libro muy corto, pero tan importante, y nos enseñó sobre este principio que vimos de la palabra del Señor hablándole al pueblo de Israel. ¿Recuerdas que estaba precisamente en ese punto donde el pueblo ya había regresado a la cautividad, ya estaba en la tierra prometida, ya habían levantado cimientos, sin embargo, tomaron un descanso y dejaron de construir la casa de Dios? Bueno, les tengo noticias. Vamos a regresarnos nuevamente al tiempo de la cautividad, del tiempo de cuando Israel regresó de la cautividad. La semana pasada vimos y aprendimos un poco sobre por qué el pueblo de Israel fue cautivo. Recuerdan que alrededor de la historia, en todo lo que es la historia del Éxodo, vemos que el Señor liberó a su pueblo, lo sacó de la cautividad, salieron rumbo a la tierra prometida, habitaron la tierra prometida. Sin embargo, estando en ese lugar de reposo, en un lugar de descanso, ellos comenzaron a adorar a dioses ajenos, a levantar altares para dioses ajenos y olvidaron al Dios eterno, a Yahweh, olvidaron a su creador, a su salvador, aquel que los había sacado de la cautividad de los egipcios. Entonces, por un proceso largo y una historia muy larga, vemos que el Señor los regresa, ¿no? En el libro de Crónicas, Reyes, y ahorita vamos a hacer una reseña de eso, vemos que ellos regresan a la cautividad. El Señor se los lleva, pero ahora a Babilonia. Y entonces fueron cautivos en Babilonia por 70 años. Es decir, que toda una generación murió cautiva en Babilonia. Pero sucede que en un momento el Señor habla a Ciro y le dice, ¿sabes qué, Ciro? Suelta o libera a mi pueblo. Yo necesito que mi pueblo regrese a su tierra prometida. Y ese pueblo regrese a ese lugar que yo preparé para ellos. Y esa parte me gusta, me encanta del Señor, porque a pesar de que a veces tenemos nuestras propias lecciones, nuestras propias batallas, y a veces andamos errantes, cautivos en nuestras propias luchas, en nuestras propias batallas, todavía Dios, a pesar de nuestra debilidad y de nuestra infidelidad, Él desea que regresemos
a esa tierra prometida, ese regalo que Él nos dio. La tierra prometida era el regalo para los israelitas, era ese lugar donde iba a correr leche y miel, que iba a haber todos los frutos, la tierra se los iba a dar porque era una tierra especial para ellos. Sin embargo, a veces cuando estamos en nosotros, en nuestra tierra, en ese lugar de reposo, se nos olvida y olvidamos el por qué estamos ahí y el proceso que nos tocó llegar ahí y de repente comenzamos a adorar dioses ajenos, a levantar altares en lugares donde de personas, de cosas y olvidamos y quitamos a Dios del primer lugar y ponemos toda esta serie de altares. Pues fue lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Hizo eso y por eso se fue cautivo. Ahora, nuestra historia del día de hoy sucede en un proceso de reinicio, porque el hecho de regresar de la cautividad, y como les he explicado, ese remanente que regresó de la cautividad, era un remanente que creía en Dios, que había permanecido en la fe de Dios, el Dios todopoderoso, poderoso, Yahweh, era ese Dios que ellos conocían y que ellos adoraban regresar. Así que en ese contexto entra nuestro libro que estamos estudiando esta semana en el libro de Esdras. Y Esdras comienza a narrar este proceso del reinicio, del regreso de los israelitas a la tierra prometida. Como ya sabemos, el regreso hacia el camino que Dios nos dirige no siempre es el más fácil, ¿no? En ese momento para ellos lo más fácil que era adorar a otros dioses, un método que para ellos creían que era el mejor. Esa tierra prometida para ti, para mí en este momento, es ese lugar donde se conecta tu presente con la eternidad de Dios. Se conecta, se fusionan y comienzas a tener una vida con propósito, ¿no? No te voy a decir que llegas a un campo donde hay literalmente leche y miel, te acuestas y descansas, pero espiritualmente sí sucede así. ¿No? La tierra prometida sí significa eso, que tu presente está tan conectado con la eternidad y la bendición de Dios que llega a ser de fluir tu vida leche y miel. Y eso es lo que el Señor quería para los israelitas. Y había un punto que hacer al regresar a esta tierra prometida y que era levantar cimientos. Es un trabajo rudo hacer los cimientos, es un trabajo difícil, es un trabajo pesado, es un trabajo abajo del sol, a trabajo, ¿no? Los israelitas, después de ese reinicio, necesitaban comenzar con los cimientos. ¿Saben con cuáles cimientos? Con los cimientos de la casa de Dios. ¿Por qué? Porque recordemos que desde el Antiguo Testamento, la casa de Dios, ese lugar donde se adora, donde se le iba a entregar los sacrificios al Señor, era ese lugar donde Dios había diseñado. ¿Recuerdas en el Sinaí, en el monte Sinaí, donde Dios les dijo, hagan un lugar para que yo esté en medio de ustedes, en medio de habitar junto con ustedes? Entonces, este lugar era el tabernáculo, era ese lugar santo donde la presencia de Dios moraba y era una tienda de reunión, era un lugar específicamente en el centro de los israelitas, que es donde Dios quiere morar. No solamente en ese momento Él quería morar físicamente en un tabernáculo, o sea, espiritualmente, hoy mora en nuestro corazón. Y el Señor quiere morar siempre en el centro de nuestra vida, ¿no? Ahora, era muy importante este lugar para los israelitas. El templo, después del tabernáculo, recuerdan que ya conocemos la historia por David, después llega Salomón y Salomón levanta este templo importante, este templo sagrado, y Salomón lo construye inmenso, precioso, de oro, increíble. En Primera Reyes 5, 13, 18 nos describe cómo se construyó este templo para Dios, cómo Salomón fue usado para hacer el templo de Dios. Sin embargo, por los años o lo que sucedió más adelante en Segunda de Crónicas 12 y 15, vemos que se profana ese templo.
se profana, vemos por algunos de los reyes cómo permitieron que se llevaran las cosas del templo y poco a poco como carroñeros empezaron a robar las cosas del templo y después de eso pues fue el exilio, ¿no? Que fuese ese llevarse todo lo que les pertenecía a los israelitas por causa pues de su rebeldía. Así que después de eso vemos la restauración y así sucesivamente vemos el regreso del exilio. ¿Cuántos años después de haber sido el templo profanado y destruido todo esta casa increíble que había hecho Salomón? 50 años después. 50 años después el pueblo regresa a ese lugar en ruinas. Y yo no puedo imaginar que este lugar que había sido formado para tener esa relación con Dios hubiese sido tan destruido. No puedo imaginar el corazón de los israelitas, de este remanente regresando, tocando, viendo todo lo que un día fue gloria, completamente destruido. Ese lugar era sagrado, ese lugar era santo, ese lugar era importante, no solamente porque Dios lo había instituido así, sino porque los israelitas, ese remanente que no se había contaminado a otros dioses, añoraba ese espacio, ¿no? Porque es necesario un espacio donde tú y yo adoremos, porque una iglesia fructífera necesita saber que necesita alabar al Señor siempre, que necesita tener un corazón de alabanza y que también necesita un lugar para alabar. A veces se presta mucho comentarios de personas que yo no necesito un lugar, yo puedo alabar al Señor aquí en mi casa y eso me encanta porque eso significa que estás consciente de que el Espíritu Santo mora en tu corazón y así que tú puedes levantar una voz desde el momento, en el lugar en el que estás y adorar al Señor. Eso es increíble y eso es bueno, es bueno. Sin embargo, creo completamente que el Señor es un perfume a sus pies cuando el pueblo se reúne para alabar. Cuando el pueblo canta a una sola voz. Cuando el pueblo se levanta en la mañana, deja sus quehaceres de la tarde y dice, este es mi tiempo para alabar. Ya lo alabé en la mañana, me tomé mi tiempo con Dios, canté alabanzas, canté a mi Señor con mi voz, pero mi tiempo con mi iglesia, este es mi momento de alabar en unidad, en comunión con los demás. Así que esta iglesia, una iglesia fructífera y la iglesia que nos enseñó en Hechos, precisamente habla de este espacio para alabar. ¿Por qué es necesario tener un lugar para alabar? ¿Por qué no la iglesia o por qué no los israelitas no llegaron ahí y dijeron vamos a construir nuestras propias casas como lo hicieron años después? Porque ellos sabían desde el Antiguo Testamento, desde el Éxodo, que el Señor había pedido morar en medio de ellos y que tuvieran un lugar a donde llegar. Porque el lugar para alabar no solamente era para alabar, tenía más significados y los vamos a ver ahora. ¿Qué significa para los israelitas un lugar para alabar? Primero, simboliza la presencia y la protección de Dios, el Señor, entre su pueblo. Vamos a leer, por favor, Éxodo capítulo 25, versículo 8. Después me harán un santuario para que yo habite entre ustedes. El santuario y todo su mobiliario deberá ser una réplica exacta del modelo que yo te mostraré. ¿Cuál es la primera frase más importante de este verso? Es para que yo habite entre ustedes. El deseo del Señor era habitar en medio y todavía hoy día es habitar en medio de su pueblo. Vamos a leer ahora el mismo Éxodo, ahora 29, 43 y al 46. Y donde también me reuniré con los israelitas, mi gloriosa presencia santificará ese lugar. Consagraré la tienda de reunión y el altar y consagraré también a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Habitaré entre los israelitas y seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de Egipto para habitar entre ellos, y yo soy el Señor su Dios. El Señor les estaba repitiendo,
varios versos, no solamente estos que les estoy leyendo, varios versos donde el Señor les remarca, yo los bendeciré, ustedes sabrán que son mi pueblo, en medio de este lugar estaré, ¿no? En medio del lugar donde Él quería que ellos adoraran, que ellos estuvieran reunidos, que ellos levantaran voz, alabanza. Cuando se dedicó el templo, Dios bajó del cielo y lo llenó con su gloria. Ese templo no era solamente una carpa, no era solamente un edificio, no eran solamente unos barrotes a los lados. Era el lugar que se iba a construir con manos humanas, pero la presencia de Dios iba a morar ahí. Esto es impresionante. Hoy en día tú y yo, gracias a la gracia de Jesucristo, sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros, ya no mora en un solo lugar, en un edificio. Yo puedo estar aquí en este lugar donde estoy y saber que Dios está aquí y puedo estar en otro lugar, saber que Dios está ahí también. Pero en ese momento, en este contexto del Antiguo Testamento, la presencia de Dios moraba en ese lugar. Él decidió bajar su presencia a ese lugar que humanos habían construido. Segunda de Crónicas 7, 1 al 2. Vamos a leer ahí, por favor. Cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó el templo. Tan lleno de su gloria estaba el templo que los sacerdotes no podían entrar a él. Esto es cuando se terminó de construir el templo que Salomón construyó para el Señor. ¿Qué sucedió? La gloria de Dios llenó el lugar. La presencia de Dios estaba ahí. Así que puedes imaginar entonces, con estos dos puntos, puedes imaginar para los israelitas haber estado ahí, percibido la presencia de Dios, saber que ahí mora la presencia de Dios, cuán corazón tenían para elevar su alabanza, cuán cerca estaban de esa presencia de Dios. Él decidió habitar ahí. Ellos no lo pidieron, Él decidió. Y ahí nos deja muy importante a pensar en nuestra vida cuando nosotros pensamos que tenemos la decisión, que tenemos como el control, cuando en realidad Dios tiene el control sobre todas las cosas y Él decide morar y Él decide bendecir y Él decide escuchar oración, Él decide morar en nuestros corazones. Es una decisión de Él. Así que cuando nosotros elevamos nuestra voz, cuando el pueblo de Israel elevaba su voz para alabar, era porque ellos sabían con certeza, por pruebas, evidencias, que la presencia de Dios estaba ahí. Cuando el pueblo quería orar al Señor, podía hacerlo solo con la mirada hacia ese lugar. ¿Puedes imaginar? Hoy día tú puedes darte una idea cuando ves las noticias de Israel, te puedes dar cuenta, puedes entrar a ver fotos donde ellos hoy día no tienen un lugar donde adorar y se inclinan ante un muro, el muro de los lamentos. ¿Y sabes hacia dónde se inclinan? Hacia el lugar donde el templo debería estar. Porque basado en estos versos nos muestra que el Señor que ellos sabían que con solo inclinar su mirada hacia donde se dirigía el templo, hacia donde estaba la presencia de Dios, con eso era suficiente. Y esto nos lo repite el salmista con este hermoso salmo que dice, Salmo 18:6, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, él oyó mi voz desde su templo. El Señor escuchó este clamor desde su templo. Nos está diciendo el salmista, desde ese lugar santo, desde ese lugar santísimo, el Señor escucha mi clamor. Esto es impresionante. Nos enseña mucho. Nos enseña mucho y no quiero encajar en este punto en donde deberíamos de hacerlo porque tú y yo hoy tenemos la verdad del Nuevo Testamento donde nos muestra que el Espíritu de Dios, Jesucristo, al venir a la tierra, por eso fue ese regalo, nos regaló su presencia, nos regaló el Espíritu Santo para que Él more en medio de nosotros, en nosotros y con nosotros. Y hoy tú y yo podemos elevar una alabanza desde donde sea que estemos. Pero no podemos limitar la importancia de este lugar.
de ese espacio en donde nos reunimos todos y elevamos nuestra voz, ¿no? Donde cantamos alabanzas al Señor, porque no podemos olvidar que no solamente surgía la alabanza al Señor, también era el lugar donde sucedía la redención. El santuario, ese templo, el tabernáculo, era donde los israelitas también llevaban en ese día del reposo a dejar sus ofrendas, sus sacrificios por todos esos pecados que habían cometido a lo largo de su semana, de su día, de su... La redención sucedía en ese templo sagrado. Hoy día tú y yo efectivamente no tenemos, porque sabemos de la garantía de Jesucristo, no llegamos a la iglesia con una gallina o con una ave para sacrificarla por todos los pecados o con una vaca para todo el pecado de que me aventé toda la semana. No hacemos eso porque Jesucristo ya pagó el precio por todos mis pecados. Ya sucede la redención divina, ya sucedió, ya no tengo que hacerlo, pero como no tengo que hacerlo, por eso voy a la casa del Señor. Por eso voy al templo, por eso me congrego, por eso me reúno con otros, porque esa redención divina sucedió una vez y para siempre, y fue por medio de la sangre del Cordero. Entonces yo ya no tengo que ir al templo, al tabernáculo, a llevar un animal, a llevar un sacrificio, pero voy a la casa de mi Dios para llevar esta carne que necesita morir un poco y elevar una alabanza a mi Dios. Y entonces ahí sucede la redención. Cada momento que me levanto, que me permite mi Dios elevar una oración, elevar mis oraciones, que a veces son tantas y tan diversas, sucede porque hubo una redención y hubo un precio pagado una vez y para siempre. Los israelitas conocían perfectamente el valor de esto. Ellos sabían que podía haber un altar sin templo, un lugar para el Señor sencillo, sencillo con lo que tenían, pero era un altar donde ofrecían sus sacrificios a Dios. Pero ¿sabes qué? Ellos sabían también que no podía haber un templo sin un altar. El corazón agradecido, este sacrificio se tenía que dar en un altar. Hoy día tú y yo tenemos la oportunidad de llegar a la casa y entregar el sacrificio que es nuestra vida, eh, elevar nuestra voz, a lo mejor sacrificamos la vergüenza porque no nos gusta que nos escuchen cantar, sacrificamos a lo mejor el tiempo que a lo mejor a veces personas valoran más el tiempo afuera en las compras, en los negocios, en los trabajos, que ir y darle al Señor un poquito. Un domingo, 1 hora y media, 2 horas para rendir ese tiempo al Señor, ¿no? Es ese sacrificio que hacemos ya no físico, ya no material con una oveja, con un becerro, con una vaca, no, ahora es un sacrificio vivo. Mi carne la sacrifico. Mi carne quiere levantarse tarde los domingos, pero la sacrifico. Mi carne no quiere tener esa comunión con Dios porque me cuesta un trabajo más, pero la voy a sacrificar. Esdras nos enseña y nos lleva muy claramente, yo sé que tú ya lo leíste, nos lleva por este recorrido y esta experiencia que los israelitas vivieron al regresar. Pero quiero centrar específicamente en este verso que es muy corto, por eso lo dejé hasta este punto. Vamos a ir, por favor, a Esdras, capítulo 3, versículos 7 al 13. Cuando los constructores echaron los cimientos del templo del Señor, los sacerdotes llegaron con sus vestimentas sagradas y los levitas descendientes de Asaf, con sus platillos, ocuparon su lugar para alabar al Señor, según lo establecido por David, rey de Israel. Todos daban gracias al Señor y a una le cantaban esta alabanza. Dios es bueno, su gran amor por siempre, Israel perdura para siempre. Por Israel perdura para siempre. Y todo el pueblo alabó con grandes aclamaciones al Señor, porque se había hecho los cimientos del templo.
Muchos de los sacerdotes, levitas y jefes de familia que eran ya ancianos y habían conocido el primer templo, prorrumpieron en llanto cuando vieron los cimientos del nuevo templo, mientras que muchos otros gritaban de alegría. Y no se podía distinguir entre los gritos de alegría y las voces de llanto, pues la gente gritaba a voz de cuello y el ruido se escuchaba desde muy lejos. Ellos estaban tan contentos que ya había de nuevo un lugar donde adorar a su Dios, donde levantar sus manos, donde inclinar, porque recuerda que ellos inclinaban hasta su frente, estaba en su cabeza, alabando, levantando sus manos a su Dios por lo que Él les había permitido vivir, que era el regreso de un cautiverio. Imagínate el trabajo que les costó llegar a comprender el valor de ese lugar santo. Hoy día tú y yo tenemos la bendición de tener un lugar donde levantar nuestras manos en unidad, en comunión, unos con otros. Así que esto los caracterizaba de tal manera que ellos no solamente estaban emocionados por el lugar, estaban emocionados porque eran libres nuevamente. Dios los había llevado nuevamente a la libertad. También los llenaba el gozo del agradecimiento. Este agradecimiento que es saber que estuviste un día en las tinieblas, saber que estuviste un día vagando sin rumbo, sin saber a dónde vas, sin propósito, sin esperanza. Ellos regresaron con una nueva esperanza, con una nueva forma de regresar, de comenzar. ¿Y sabes qué? Los llenaba el hecho de saber que ahora tenían un espacio para alabar, porque Dios es bueno. Nada más y nada menos, porque Dios es bueno, porque ahora regresaron y Dios les había hecho tanto bien ahora que simple y sencillamente levantaron su voz y adoraron porque Dios es bueno. A veces nuestras circunstancias no nos dejan mirar algo bueno, pero Dios es bueno. A veces no tenemos una voz para decir, ay Señor, gracias por eso, porque en ese momento estoy como, no, ¿cómo te digo gracias? Porque estoy pasando por esto. Pero Dios sigue siendo bueno. A pesar de que tú y yo vivamos cosas difíciles, Él sigue siendo bueno. Y por eso ellos adoraban al Señor, porque no dependía de sus circunstancias. En ese momento toda la gloria era para su Dios, porque Él es bueno. Y porque les mostró nuevamente que a pesar de toda su debilidad, Él sigue siendo fiel. Él no es como nosotros. Y eso me encanta, porque tú y yo somos infieles, porque tú y yo fallamos todo el tiempo, es nuestra naturaleza. Pero qué bendición que la promesa del Señor no radica en mi infidelidad. La promesa de Dios radica en que Él es bueno, que Él ya pagó el precio, que Él es perfecto. Así que ellos tenían esos motivos y más. ¿Y sabes qué? Tenían una nueva forma de comenzar, un nuevo comienzo. Los regresó a su tierra prometida, sino que ahí les dijo, comienza de nuevo. Tienes una nueva oportunidad. Y eso hace Dios con nuestras vidas, muchachas. Eso hace Dios con todos nosotros. Nos lleva de nuestras tinieblas a la luz, nos redime, nos lava, nos limpia y nos lleva a su casa y nos deja comenzar de nuevo. ¿Y sabes qué? Si aún así en medio de eso todavía regresamos, Él todavía dice, tengo otra oportunidad para ti y podemos comenzar de nuevo. Y esto no te lo da el mundo, esto no te lo da la sociedad, esto no te lo da la educación, esto no te lo da nada. Dios solo te da eso, en la oportunidad de regresar, de redimir, de perdonar y regresar de nuevo. Dime si después de toda esta historia no podemos nosotras, tú y yo, levantar nuestra voz y decir, hey, Dios es bueno. Su gracia, su gran amor por Israel perdura para siempre. Su gran amor por mí perdura para siempre. Yo puedo ir a su casa y alabarle.
Yo puedo ir a su casa y bendecirlo. Yo puedo estar en mi casa adorando a mi Dios. Puedo levantar mi voz. Puedo tomar ese tiempo en comunión con Él, porque Él es bueno. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, te exaltamos, te adoramos, mi Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre son tus misericordias y son nuevas cada mañana, Señor. Gracias, amado Señor, por la vida, por la bendición, por la oportunidad de comenzar cada día de nuevo y tener este lugar que tenemos para adorarte y alabarte, Padre. Yo elevo mi voz y elevo mi clamor, Señor, por todos y cada una de estas personas que aún no llegan a comprender y a conocerte de tal modo que sepan que solamente necesitamos elevar nuestra voz y alabarte porque tú eres bueno y eso es suficiente. Te bendecimos en esta tarde, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén.